Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la encuesta que realizó la Asociación Aliadas Colombia sobre la informalidad laboral que hay en el país y en la que se evidencian muchas causas y motivaciones que hay detrás de esta problemática. Doctora María Claudia Lacutir, presidenta de Aliadas Colombia, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos están acompañando. En nombre de Aliadas, que es la alianza de 37 gremios y asociaciones, les agradecemos el tener en cuenta nuestra encuesta. Es que la quisimos invitar hoy, doctora Lacutir, porque pues siempre nos quedamos como el dato de informalidad que nos muestra el DANE, pero no, como que no nos hemos detenido a analizar por dentro qué hay en este mercado informal en Colombia. El DANE nos ha dicho que son más o menos 12 millones los colombianos que son informales actualmente en el país. Frente a la fuerza laboral que hay en Colombia, ¿qué tan grandes estas cifras si de pronto nos comparamos con otros países? Pues realmente sí es un porcentaje grande el que tiene Colombia dentro de su mercado laboral, una participación del 56%. Pero parte del ejercicio que hemos construido a través de esta encuesta es cómo podemos abarcar el enfoque a la informalidad de una forma diferente, cómo podemos plantear un nuevo enfoque. Y en ese sentido hemos encontrado unas variables y unos resultados muy interesantes. Un primer resultado, Víctor, es que la informalidad en Colombia no se puede caracterizar como un solo segmento. De hecho, existen 3 segmentos de informalidad. Tenemos el segmento de la informalidad precaria, el segmento de la informalidad básica y el segmento de la informalidad promedio. La precaria es aquella que requiere de una supervivencia y por eso hace una gestión de informalidad para lograr tener los recursos para poder sobrevivir. La básica es aquella que va un poquito más avanzada, que tiene un proceso donde tiene un ingreso que efectivamente está muy relacionado con un emprendimiento y donde quiere de una u otra forma mantener ese emprendimiento o seguir teniendo una independencia. Y un tercero es donde ya tiene un proceso de ingresos importantes, unas contrataciones, donde efectivamente es un negocio que ya se está dando en el país a nivel local o regional, que adicionalmente los incentivos que existen para mantenerse en la informalidad lo mantienen en esa informalidad. Incentivos como cuáles: la necesidad de poder tener una independencia, una flexibilidad, una autogestión, la posibilidad de poder seguir desarrollando su propio negocio, lo hace y lo mantiene en la informalidad. Entonces son variables que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la política pública en momentos donde requerimos, y el reto más importante para todos los colombianos y donde estamos trabajando muy fuertemente desde Aliadas es cómo lograr tener esos recursos necesarios que le permita al Estado cubrir las necesidades de los colombianos y reducir esas brechas sociales. Bueno, aquí encontramos muchas gráficas interesantes de este estudio de Aliadas. Una de ellas la tengo aquí en mi pantalla y más o menos lo que me indica en esta columna de los informales es que de todas esas personas que están en la informalidad, el 26% se encuentra en el sector comercio y servicios, si lo entiendo bien, ¿no, doctora Lacutir? 9% en logística y movilidad, editorial 8%, tecnología, en fin. Vemos unos sectores más informales que otro. ¿Esto qué nos puede indicar? Esto nos indica que parte del ejercicio y de lo que hemos encontrado es que la informalidad o las personas que son informales están muy propensas o les gusta la independencia y el emprendimiento. Y de los sectores más ágiles para generar ese proceso, pues está el sector de comercio y el sector de servicio. Muchos de los prestadores de servicios, pues hoy en día, que hacen diferentes tipos de acciones como el domicilio o hacen el tema de llevar una contabilidad o hacer algún otro tipo de acción, pues es más permitido dentro de estos sectores tener esa independencia. Y eso es una de las variables más importantes que hemos encontrado en la informalidad, y es que los informales son más independientes, les gusta mucho el emprendimiento y adicionalmente requieren dentro de ese proceso, para poder ir pasando, ir avanzando hacia la formalidad, de acciones que les permita capacitación y formación, que les permita un estímulo al ahorro, que les permita flexibilidad a los horarios y también la autogestión de su tiempo. Pero doctora Lacutir, lo que pasa es que cuando hablamos de informalidad, inmediatamente es una palabra que está como satanizada, ¿no? Algo muy malo en el país. Pero lo que usted me está diciendo es que pues claro, a muchos les toca ser informales porque no hay de otra, pero hay muchos colombianos que quieren estar en la informalidad, que les gusta ser informales. Pues yo no podría decir que les gusta la informalidad, pero sí hay una
inclinación a mantenerse en la informalidad. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas por un lado, pero al mismo tiempo por otro encuentran que a través de la informalidad pueden desarrollar de una forma mejor los procesos de emprendimiento e independencia y flexibilidad y autogestión de tiempo. Y eso hace que los incentive a mantenerse en la informalidad. Ahora, con todo eso en el panorama y teniendo en cuenta que hay personas como que disfrutan de tener una libertad, ¿no? Una especie de independencia y por eso de pronto están ahí en la informalidad, que quieren emprender. ¿Cómo hacer para que de pronto sigan manteniendo su actividad, pero de una forma más organizada, más formal, que de todas formas tengan sus beneficios, sus aportes, etcétera? Porque tengo entendido que el régimen laboral colombiano como que es muy rígido y como que no ha avanzado en la evolución que han tenido en la misma medida en que han evolucionado los mercados laborales del mundo. Pues ese es el punto crucial, Víctor, realmente le dio, como dicen, en la pepa, porque parte de lo que se encuentra también en la encuesta es que ese vínculo tradicional laboral no es el vínculo que la gran mayoría de las personas encuestadas, que representa pues más de 1.600 personas que fueron encuestadas a nivel nacional en más de 15 departamentos, pues efectivamente lo que están diciendo es ese vínculo tradicional laboral no es el que necesitamos para poder hacer ese proceso de formalización. Necesitamos un vínculo que nos permita independencia, emprendimiento, flexibilidad, autogestión, jornadas de horarios, poder, de hecho, para algunos es muy importante tener la posibilidad de tener varias oportunidades laborales o tener una oportunidad laboral al tiempo que pueda tener su emprendimiento. En fin, presentar una flexibilidad es una variable importante que hoy en día nuestro contexto y nuestra política del mercado laboral no lo permite. Doctora Lacutira, aquí hay otra gráfica interesante. Dice, los informales prefieren una vinculación laboral independiente, mientras los formales a través de contrato a término indefinido. Y bueno, volvemos a la columna de los informales. Independientes 65%, contratos verbales 39%, contrato a término indefinido 33%. ¿Qué puede concluir usted de estas cifras? Pues efectivamente lo que venimos mencionando, y es que los informales prefieren ser independientes, les gusta ese proceso de independencia que les dé la posibilidad de tener oportunidades y no enmarcarse en una sola. Al mismo tiempo también nos muestra que todavía en Colombia existen contratos verbales dentro de esa informalidad y que por el lado de los formales el contrato a término indefinido es un contrato que da una estabilidad y hace parte de las variables de ese grupo de empleados formales que también muestra la encuesta, porque la encuesta lo que también hace es comparar entre formal e informal cuáles son los incentivos, las necesidades y retos, y desde el punto de vista de formal está la parte de crecimiento laboral de la persona dentro de su trabajo, tener un crecimiento que le dé seguridad, que le dé una estabilidad y que al mismo tiempo tenga un proceso de flexibilidad. Entonces ahí también entran variables que son comparables, pero al mismo tiempo que son compartidas. Pero la regulación colombiana, sí, las normas que rigen al mercado laboral, ¿qué deberían incorporar pues, para que las personas sigan manteniendo esa libertad? O muchas personas, ¿no? Si quiero tener 2 empleos y trabajar allí 2 horas y en el otro 3 horas, pero que me paguen horas formales. Pues ahí el punto importante es cómo logramos entrar en ese proceso que ya muchas economías a nivel internacional han entrado, que es el contrato por horas, el aporte por horas y la posibilidad de contribuir a un sistema que necesita recursos para lograr cubrir las brechas sociales, que ese es el fin de lo que deberíamos de estar buscando a través de estas propuestas de mejorar el mercado laboral. Cómo contribuir, cómo lograr más aportantes a las necesidades que requiere el Estado, en el sentido que pueda tener suficientes recursos para cubrir la reducción de las brechas sociales. Pero adicionalmente vemos que el tema de la educación no es ajena a ese mercado laboral. ¿Por qué? Porque parte de la problemática que estamos también encontrando es que hay un círculo vicioso entre experiencia y empleo, obligando en algunos casos a ser informal por no contar con la experiencia para poder conseguir el empleo. Entonces, parte del ejercicio es cómo rompemos ese círculo vicioso que existe a través de la formación y la educación. Formación y educación pertinente y acorde con el mercado laboral.
tenemos que buscar también, a través de las acciones que se requieren en una actualización del mercado laboral, es una actualización de la educación en Colombia. Tenemos que reformar nuestro sistema educativo para que podamos tener oportunidades que le permitan a todos los posibles empleos formales que podamos generar, tener las capacidades que rompan ese círculo vicioso entre la experiencia y el empleo. Una última pregunta, doctora Lacutir, y es que me llama mucho la atención esta gráfica. Ustedes tienen muchas gráficas dentro de su informe. Bueno, de la mitad para acá hacia mí, pues ustedes preguntan por los formales, que si son felices o no en su trabajo, y pues uno asume que la mayoría de las personas, y aquí lo dice 73%, son felices. Me imagino que por la estabilidad, porque siempre que llega una quincena ahí tienen su plata, tienen salud, tiene pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero del lado para allá de la línea, de la mitad, es el resultado de los informales. ¿Cómo entender esta cifra? Que el 60% de los informales en este momento están felices con su trabajo. Pues por las condiciones que les mencionaba, son tres segmentos de informalidad, pero al final, ¿qué es lo que incentiva y cuál es la expectativa y qué significa el empleo para los informales? Significa un ingreso. Si genera un ingreso, pues efectivamente genera las necesidades que está buscando a través de ese oficio. Esa es una de las respuestas que da a muestra que los informales son felices. Pero al mismo tiempo vemos que a través de esa felicidad no solamente es el ingreso que reciben, sino también la posibilidad de tener esa independencia. Los informales sienten que a través de ese oficio, ese puesto de trabajo, logran cumplir con las necesidades del ingreso, pero al mismo tiempo tienen el tiempo para poder cumplir con necesidades de familia, responsabilidades de padres o madres, también responsabilidades o tiempo libre para hacer otras cosas. Y eso es muy importante porque efectivamente dentro de este mercado laboral, la política que tenemos hoy en día, esas posibilidades de independencia, esas posibilidades de flexibilidad, esa posibilidad de poder construir un emprendimiento y tener otras oportunidades que puedan soportar ese ingreso, no las tenemos que sean factibles hoy en día. Entonces sí hace una injerencia importante y por eso se muestra que los informales, el 60% son felices. Doctora Lacutir, pues muy interesantes estos resultados. Obviamente ahí está el debate, ¿no? Porque pues se busca flexibilidad con mayores condiciones o de pronto la posibilidad de hacer aportes formales a seguridad social, etcétera. Pero del otro lado muchos dicen, no, si se implementan esas cosas sería precarizar el trabajo en Colombia. Y bueno, esa es la discusión que hay en nuestro país. Muchas gracias por contarnos los resultados de esta encuesta. Una feliz noche. Muchas gracias a ustedes y desde Aliada, el gremio y la alianza de 37 gremios y asociaciones, invitamos a todos a que miremos esta encuesta. Está en la página web de Aliadas, www.aliadascolombia.com, porque hay mucha información que nos puede ayudar a generar un nuevo enfoque para poder pasar ese proceso de la informalidad a la formalidad y que contribuya al desarrollo económico del país. María Claudia Lacutir, esta noche aquí en Signo Pesos. A propósito de estos temas,